Este material de apoyo se edita y publica para los cursos que dicta el Departamento de Inserción Social del ingeniero Tisi de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR. En este caso, continuando con los códigos de representación de instalación sanitaria o acondicionamiento sanitario, vamos a concentrarnos o vamos a centrarnos en los códigos de representación de la norma UNIT 14-2019. La norma 14-2019 está aún en proceso de consulta pública, por lo tanto todos sus datos se pueden chequear, se pueden acceder a ellos. Luego que termine la consulta pública y se apruebe, en ese caso se podrá acceder a través del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas de su biblioteca o yendo al Instituto Uruguayo y adquiriéndola. La norma, si bien no es un análisis de la norma, tomamos la norma para comprender cuál es la representación a los efectos del curso. El Instituto Uruguayo de Normas Técnicas destaca en esa norma que no hay normativa internacional. De ahí la importancia de esta norma. Y también porque la norma anterior que tenía publicado UNIT era del año 44. O sea que se realizó una actualización incluyendo nuevas situaciones que se dan, como por ejemplo el calentamiento del agua a través de paneles solares, algunos artefactos, ¿verdad? Que se han incorporado a la vida diaria. Y la normativa también que ha cambiado en cuanto a sus exigencias. Se representa en proyecciones ortogonales, en los planos de albañilería, cortes horizontales, o sea, en todas las plantas, y en los cortes verticales, y la representación de la instalación sanitaria es a color, ¿verdad? Y se dibuja, como ya mencioné, sobre la albañilería, en tanto con los códigos de albañilería, y no se eliminan las aberturas, ni sus marcos, ni sus hojas, ni el símbolo del abatimiento. Tampoco se eliminan las barandas. Lo que sí se elimina es, por ejemplo, los datos, el texto que acompañan los datos de la escalera, la representación de la escalera, donde se enumeran los escalones y se dice como dato son tan X número de escalones de tal dimensión de huella por contrahuella. Esos datos escritos, ese texto se elimina, pero no la representación de la escalera en el corte vertical o en el corte horizontal en las plantas, donde también permanece la flecha que indica que señala el sentido ascendente, o sea, de un nivel inferior a un nivel superior, de esa representación en esa planta. Esto rayado es espacio exterior y esto corresponde a espacio exterior que es necesario, ya sea en un sistema unitario o en un sistema separativo, es necesario que si llueve ese espacio exterior, decidir, o en ese anteproyecto, en ese diseño, si se canaliza hacia colector, eso sería en el caso de un sistema unitario, ¿verdad? Una red unitaria, o se canaliza libremente sacándolo al pavimento, o sea, se saca acá y se saca al pavimento por donde circulan los autos. Eso depende del área, o sea, del caudal que se tenga y de la zona en donde se esté del departamento, que lo va a determinar la intendencia si cuál de los dos es permitido. Pero se marcan con este rayado, como vemos aquí. Luego tenemos que para la sanitaria se respeta la simbología de la norma de símbolos gráficos para instalación sanitaria con tipo de línea, grosor de línea, color de línea y datos complementarios que es necesario escribir. Tenemos también
diferencias en cuanto a otros tipos de representación, ya que las dimensiones o el acotado en albañilería no se indica, salvo, excepto, las cotas de nivel de piso terminado. En altura, aquí tenemos las flechitas que indican en altura el nivel de esto, cada uno de estos entrepisos, el piso de este entrepiso, del piso de este entrepiso, terminado o en la planta con el mismo símbolo, con el símbolo que se usa en albañilería. No hay, ¿verdad?, datos de acotado de los locales, ni en horizontal ni en vertical, porque si se quiere se recurre al plano de albañilería. Sí se acota la sanitaria, y la sanitaria no se acota con líneas de cota, como estamos acostumbrados en albañilería, sino que se acota, si es necesario, escribiendo la distancia que hay entre dos puntos, por ejemplo, en este caso, entre estas dos cámaras, escribiéndola junto al texto que indica otros datos, como es el material, la pendiente, si es suspendida, qué flujo circula, qué tipo es, si es pluvial, amoniacal, de ventilación, y la pendiente. Entonces, y el otro dato de cota es que en las cámaras de inspección, o sea, en la canalización principal, se plantea un eje de referencia habitualmente a -3 metros, y con respecto a ese eje se dan las alturas, porque el sistema de instalación sanitaria trabaja por gravedad y la normativa, y para realizar el cálculo y el diseño de esa instalación, se tiene que realizar, se tiene que cumplir con determinadas distancias máximas entre cámaras, entre piletas de patio, entre una columna de ventilación o de bajada y una conexión, y también con determinadas pendientes que no pueden superar o ser menores a, en un caso o en otro, a lo que establezca la norma, para que ese flujo, ese caudal, ¿verdad?, circule correctamente y a su vez llegue al colector, se vuelque al colector, ¿verdad?, también con una velocidad correcta y con un caudal correcto. Otro dato por el cual es importante, otro caso por el cual es importante tener presente esas cotas de altura, es porque en este caso, que es la cámara de inspección que está sobre el límite de propiedad del terreno, o sea, de este plano hacia la derecha corresponde a propiedad privada, y de este plano hacia la izquierda corresponde a propiedad pública, el espacio calle. Entonces, en este caso, ¿verdad?, el colector que va a estar a una determinada profundidad y con un determinado diámetro, si esta salida, cuando yo lo voy a conectar, está por encima del colector, no va a poder conectarse, no va a poder volcar el flujo. Entonces tiene que estar el colector por debajo de esta salida, y también hay una determinada distancia con respecto a la altura, que bueno, que esos datos más específicos para calcular y diseñar, los verán más adelante en otros cursos, pero acá es importante entonces que comprendan que esos datos escritos complementarios es importante interpretarlos, porque hacen a la construcción de esta cañería. Puede darse también que el flujo no sea impulsado mediante alguna bomba, y entonces ahí la tubería se representa diferente, con un tipo de línea diferente, se simboliza diferente a que cuando trabaja por gravedad. Pero entonces quedamos que existe acotado, resumiendo, no para albañilería, excepto los niveles de piso, tanto en corte vertical como en planta, y sí para la sanitaria, escribiéndose junto al caño en las cañerías principales, y luego con un eje de referencia en el corte, en el corte, o en los cortes verticales para la cañería principal de evacuación o de salida, y a veces también para las cañerías secundarias, depende
si es necesario o no. Y sobre el dibujo se expresan la instalación sanitaria y toda su simbología sobre un plano de albañilería o un corte de albañilería donde permanecen todos los datos de albañilería para que sean una referencia para esa instalación sanitaria. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que trae la norma? Bueno, la norma acá lo que trae es, en su índice, trae especificado todo ordenado, todo lo que va a hacer referencia, todo lo que se puede encontrar en ella, y en este material teórico vamos a tomar algunos datos, ¿verdad? Algunos de estos datos para explicarlos y que se puedan interpretar y representar, pero incluso no vamos a respetar este orden. Vamos a mencionar sí a cuál corresponde, si al punto 5, símbolos gráficos, al punto 6, datos complementarios, o a colores, tablas, ¿verdad? Tablas de, tipo, de colores, de tipos de línea, pero no vamos a respetar, repito, este orden y lo vamos a ver exhaustivamente porque consideramos que no sería necesario, que con una interpretación general ya se puede comprender el resto de la norma. Bien, vemos entonces que en la instalación sanitaria podemos tener abastecimiento, agua fría, agua caliente solar, agua fría potable, agua fría no potable, como puede ser la de pozo, desagüe, primarias, secundarias, ventilaciones. Y para cada uno de ellos, ya sea para el artefacto o sea para la tubería, vamos a tener un grosor, un color y un tipo de línea. Albañilería se representa en color negro, a veces en color gris, pero en general en color negro. La norma dice en color negro, lo que sucede que, acá lo muestro, ¿verdad? Albañilería establece que es en color negro. Lo que sucede es que a veces el trazo es de tan poco grosor o es un ancho tan pequeño que aparece, se visualiza, como en este caso, como si se hubiera representado en gris. Bien, o sea que es color negro. Lo vemos en este cuadro, que es la tabla 3 de símbolos gráficos de desagües y ventilación, y, no, perdón, es en esta tabla. En el punto 3 de colores, la tabla 1, que establece colores, el color negro para albañilería, y el grosor de línea dice que tiene que ser el que se corresponda como una referencia sin destacarse de la instalación sanitaria. Por lo tanto, sería la proporción 1, que puede estar entre 0 milímetros 10, si hablamos de puntas en un programa CAD, o 0 milímetro 15. Menores a 0,10 no es conveniente porque se va a visualizar muchas veces como línea discontinua, como línea punteada o como muy tenue y no serviría como referencia. Luego tenemos abastecimiento. Abastecimiento, lo que dice la norma es que tiene que ser un grosor o una anchura menor a lo que corresponde a desagüe. Y el color para abastecimiento tiene que corresponderse con la tabla, ¿verdad? La tabla que vimos, la tabla 1 de colores, que acá tenemos entonces para instalaciones existentes, instalaciones sanitarias existentes, se dejan también en negro. Para aguas, por ejemplo, agua caliente, agua fría, agua caliente solar, como les comentaba hoy, agua caliente de retorno, agua de abastecimiento no potable. Bueno, todos esos casos tienen colores específicos que acá les da, si uno estuviera trabajando en AutoCAD, ¿verdad? Le da la paleta de colores, de combinación de colores para poderlo seleccionar. Y luego tenemos también que el ancho de trazo va a ser entonces el trazo, el doble del trazo que corresponde a albañilería. O sea que si este era 0,15, este será 0 milímetro 30. O sea
que las tuberías que corresponden a abastecimiento se van a representar con 0,30. Y luego, cuando hace referencia a desagüe, lo que menciona la norma con respecto a los colores es similar a como vimos antes. Hay que recurrir a la tabla 1 y ahí tenemos entonces que las aguas amoniacales van a ser en rojo y las aguas servidas, por ejemplo, van a tener color marrón. Y con respecto a los grosores o la anchura de los trazos, lo que menciona en desagüe es que las amoniacales van a tener que ser el mayor ancho y que todas las otras, ¿verdad? Van a tener un ancho que va a estar entre el ancho de abastecimiento y las amoniacales. Por lo tanto, siguiendo la pauta que da en otra norma UNIT, tenemos proporción 1, el doble proporción 2, el doble de la proporción 2, la proporción 4, que le correspondería a otras, a aguas servidas, por ejemplo, aguas secundarias, que sería el agua que sale de un bidet, de una pileta de una pileta de cocina, de una pileta de baño, o sea, aguas que tienen jabón, lo que sale de por ejemplo, de la ducha, pero no las amoniacales, que son los inodoros, las tazas turcas, los mingitorios, los urinales. Esa sería entonces 0,15, 0,30, 0,60, y acá debería ser el doble de esta, o sea, debería ser 8. Pero si a esta le damos 0,60, esta sería 1,20 mm, y como las plantas se representan a escala 1,50, 75 y 1,100, sería demasiado el ancho de grosor y seguramente se empastaría, o sea, se confundiría, quedaría todo representado cuando se imprime y no se diferenciaría de los muros o de otra cañería. Por lo tanto, creemos que darle el 50%, ¿verdad?, de aumento es suficiente a la selección que hicimos con estas tres primeras proporciones de trazos. Bien, ¿qué pasa con el tipo de línea? Bueno, el tipo de línea está en la tabla 2, al inicio de la norma, en la cual, además de ya darme el color, o sea, me complementa, me aporta con el color en esta segunda tabla, recordándome el color, agua amoníacal rojo, aguas hervidas, ya dijimos cuáles eran, marrones, aguas pluviales amarillas, ventilaciones verdes, aguas de abastecimiento, frío, caliente, no potable, me empieza a dar que todas estas, como muestra acá, son continuas. El agua fría, ¿verdad? Que no es directa, o sea, no es la entrada de OCE que va al tanque de reserva, sino que puede ser, ¿verdad?, de un tanque de reserva a otros, es con línea discontinua. Impulsión es cuando necesito una bomba, en este caso se representa, ¿verdad?, raya punto. En el agua caliente de solar, o sea, cuando hay un colector solar, en este caso respeta el color, ¿verdad?, de la común, pero que sería, por ejemplo, de un calefón, pero se le escribe ACS sobre la línea y cuando retorna se le escribe una R. Bueno, y acá tenemos entonces los tipos de línea, entonces reconociendo, si queremos, tenemos el plano y queremos saber esa línea que corresponde, lo que tenemos que hacer es venir a la tabla 2 de la norma y leer a qué corresponde, y el color lo mismo, ir a la tabla 1, ¿verdad? Y ver a qué tipo de fluido corresponde. Bueno, y la otra indicación que es necesario hacer es mencionar el fluido, que además de tener el color, es necesario escribirle una abreviatura al fluido o a el símbolo del artefacto o al símbolo, por ejemplo, como en este caso, de una llave de paso, una canilla de servicio o una cámara de inspección, un caño de ventilación, un embudo de pluvial,
un interceptor de grasas colectivo. Este es cuando todo el edificio, en vez de cada apartamento tener un interceptor de grasas, hay en el nivel más bajo un único interceptor de grasas y todos los apartamentos por una columna de bajada llevan, ¿verdad?, el desagüe de las piletas de cocina a ese interceptor de grasas colectivo. Bueno, en ese caso entonces tenemos el símbolo con su color y la abreviatura, la tubería con su color, el tipo de línea y la abreviatura de el fluido y también la abreviatura del material. Acá vemos entonces ahora en la parte 5 algunos símbolos gráficos que está dividido en la tabla 3 para desagües y ventilación y en la tabla 4 para abastecimiento. Estas isometrías no las trae no las trae la norma, yo las adjunté para que ustedes vieran en este material, para que ustedes vieran a qué hace referencia este símbolo. Entonces en la tabla 3 tenemos que empieza por cámaras de inspección y acá lo importante es tener presente que cuando la cámara de inspección tiene esta forma, ¿verdad? Se dibuja, y es de 60 por 60, se dibuja esta dimensión escalada, se dibuja de 60 por 60. Y cuando tiene 60 por 1,10, se dibuja los 60 por los 1,10. La altura se va a corresponder con la altura, ¿verdad?, que va desde el nivel de piso terminado a la profundidad. También se dibuja con la dimensión real que tiene que tener escalado, para que quede escalado cuando se imprime, y esta altura no la da porque esta altura es variable, va a depender, repito, del nivel de piso terminado de la tapa a donde sea la conexión de entrada o la conexión de salida, en cualquiera de ellas. Y bueno, acá tenemos que en planta es siempre un cuadrado, en todos casos, con otro cuadrado interior que representaría la tapa y las conexiones, que puede ser que tenga una entrada o una salida, o puede ser como en este caso, que tenga más de una entrada. Y aquí habría que consultar, ¿verdad?, para tener más datos, a lo que se pide cuando se hace el cálculo, porque esto entra con determinados ángulos para que no vaya contracorriente. Porque recuerden que esto tiene una pendiente y si miramos esta base, tiene una pendiente en este sentido, con un porcentaje, y tiene una pendiente en el sentido en que corre el fluido para salir hasta el colector, o sea, en el sentido en que el fluido continúa hasta salir a su salida final, que es el desagüe al colector. Y en alzado, o sea, en corte vertical, tenemos dos formas de representación. Una es cuando la vemos lateralmente, si no tiene caño, ¿verdad?, como sería en este caso, o sería en este caso, y si lateralmente, como es este, en el cual se muestra la pendiente interior, o sea, de este punto, que es cuando entra, a este punto, que es cuando sale, podía tener también, como acá, un caño de conexión, o sea que aparecería un círculo, lo mismo que acá cuando lo estamos viendo en este sentido, o en este sentido, aparecería un círculo en este lado. Bueno, y acá tenemos los otros casos. Esto es cuando tiene sifón desconector, o sea, cuando tenemos esta situación. Esta es cuando la cámara tiene con sifón formado, o sea, el sifón se forma y esto es cuando viene con sifón desconector. Sifón desconector es, ¿verdad?, cuando la cámara lo trae, o sea, se conforma en la cámara, o sea, estaría dentro de la cámara el sifón desconector, y esto es cuando el caño, como acá, conforma ese sifón desconector. Sifón desconector lo que hace es evitar gases y olores hacia el interior de los locales, digamos. Bien, luego tenemos la ventilación, como aquí,
que eso va a estar en otro color, ¿verdad? La ventilación, recordamos que es color verde y va a tener un tipo de línea continua también, y va a tener una rejilla, que va a tener una simbología. Bien, acá tenemos otros símbolos, en este caso, dentro de la misma tabla, desagües y ventilación, es inodoro pedestal, que ya sabemos lo que es, y tenemos tres casos. Cuando tiene la cisterna embutida en la pared, o sea que, como aparece acá en el alzado, quedaría punteada. Cuando yo lo miro frontalmente, me pongo de frente al artefacto, porque estaría dentro de la pared y se dibuja a la altura a la cual tendría con respecto a piso y con respecto a la parte superior de lo que es el inodoro. Y cuando es un corte en ese sentido y mira hacia allá, o por acá y mira hacia allá, se vería el rectángulo también a la altura que corresponde, con el color que corresponde, porque esto es agua, ¿verdad? Podría ser agua de OCE o agua no potable, ahí tendrá un color u otro, pero va a estar dentro de las dos líneas que representa el muro de albañilería. Acá también faltaría la otra línea del muro de albañilería. Con cisterna exterior es cuando la cisterna también está en altura, pero está por fuera del muro. O sea, son en general las más en viviendas más antiguas, ¿verdad? O bueno, o en algún caso de industria, y luego con cisterna incorporada, que es lo que se da hoy con mayor frecuencia, que es cuando tenemos mochila. Y ahí entonces, si ustedes observan acá, la tienen por fuera del muro y junto al símbolo, justapuesto o apoyado en el símbolo del inodoro pedestal. Y vieron que el inodoro pedestal también muestra que tiene, ¿verdad? Sifón desconector, como vimos, porque tiene incorporado, si vemos el símbolo o vemos el artefacto en su forma física, recordamos que tiene en la parte inferior, se puede apreciar un sifón desconector, o sea, se puede apreciar esta forma que acá la vemos, ¿verdad? La forma del sifón desconector, acá la vemos, ¿verdad? Acá está. Y acá estaría esa canalización y este es el caso de mochila, ¿verdad? Es el caso, el último caso que acabamos de mostrar aquí. Bueno, en la tabla 3, en la parte símbolo, desagües y ventilación, nosotros teníamos entonces que podemos tener también la representación de piletas de patio. En este caso, tienen, depende el color y depende de si es cerrada o abierta, ¿verdad? En este caso tendría, cuando es abierta, tendría una rejilla y puede ser de PVC, por lo cual entonces habría que recurrir al cuadro que determinaba los materiales. ¿Recuerdan la tabla que determinaba los materiales? Para ver entonces cuál es la sigla que corresponde a PVC, que era P, justamente BC, o si era de hormigón, la sigla que corresponde a hormigón, para escribirlo, como sería en este caso, y ahí tenemos un caso que es cuando van en tierra, o sea que solamente se vería la tapa, o ya sea abierta o cerrada, o sea, esta tapa sería, no tendría ninguna rejilla, lo mismo que acá la tapa no tendría ninguna rejilla. En este caso, cuando dice abierta, no quiere decir que esté sin tapa, ¿verdad? Tendría una tapa, pero la tapa sería maciza. Y en tierra o entrepiso, o sea, cuando está en un nivel intermedio, la representación, en vez de ser con esta forma, en planta es igual, si ustedes observan, pero en alzado cambia y es un rectángulo. En planta es igual y en alzado o en corte pasa a ser un rectángulo. Y luego tenemos en tierra o entrepiso con salida de 110, o sea, la salida es en el sentido que va el flujo. Podemos tener con una sola entrada y una sola salida, o podemos tener con más de una entrada y una salida. Y pueden ser las entradas con un diámetro y la salida con otro diámetro. Bueno, y por último les muestro, en este caso, también dentro de la misma tabla, interceptor de grasas, en planta, en alzado, bocas de desagüe, ¿verdad? Con rejilla,
cerradas y abiertas. Esto, por ejemplo, para que hagan una idea, sería el caso del receptor de agua que tienen en la ducha, ¿verdad? Que tiene la entrada para recibir a través de esta rejilla y la salida para conectar a la pileta de patio de donde van el agua del bidé, el agua de la pileta, de lavar, de lavarse las manos. Y bueno, tenemos diferentes formas de representarlo y una cosa importante es, que lo mencioné para la cámara de inspección, es también en cualquiera de los otros casos, ¿verdad? Se dibuja el símbolo de acuerdo a la dimensión, pero también se le escribe 20 por 20 y 40 por 40. O sea, no solo se dibuja este cuadrado de 40 por 40 centímetros, de 20 por 20 centímetros, sino que también se le escribe, además de la sigla para que BD, que corresponde a boca de desagüe, el color también se le escribe, y después sobre la cañería el flujo que va a transportar, o el fluido que va a transportar, se le escribe la dimensión. La altura, la altura, la parte superior, sea con tapa cerrada o rejilla, se va a corresponder con el nivel de piso terminado. Por lo general podía estar más bajo, ¿verdad? Pero no tendría, no sé, salvo algún caso específico, no es lo común, porque cuando uno camina pisa el piso y no puede tropezar con la pileta de patio o con la boca de desagüe o con la cámara de inspección, que ella esté más arriba o que haya un pozo porque esté más abajo. Y esta altura va a depender nuevamente de esas pendientes con las cuales se va dando la entrada y la salida. Aquí tenemos ahora la tubería en desagües y ventilación y la forma de representarlo. La tubería, no se representa con una doble línea, sino que se representa con una línea, con el color y el grosor y el tipo de línea que vimos en las tablas, y estaría en el centro, en lo que corresponde al eje, ya sea la cañería cuando es vertical o cuando es horizontal. Esta línea se correspondería con el centro, con el eje de cada uno de estos caños. Y acá tenemos entonces que este punto de inspección es cuando tiene una tapa en la cañería, cuando la vemos en sentido longitudinal, o por ejemplo en un corte vertical que la cañería va a tener un codo, y puede tener en el codo, puede ser un codo con tapa de inspección. Y luego tenemos en planta cuando la columna está cortada, o sea, en este caso cuando es ascendente, y cuando tenemos un cambio de dirección, o sea, cuando lo vemos como acá, ¿verdad? Este círculo y el caño llega hasta el medio del círculo. Bueno, luego tenemos en la tabla 4, como ya les había mencionado, abastecimiento. Y en este caso de abastecimiento de agua tenemos una columna que baja. En este caso, o sea, de este nivel tengo la columna y de esta columna baja a un nivel que está en un piso inferior o un nivel inferior. Y por lo general la norma recomienda, como dice acá, que se escriba baja a, bueno, primer piso, subsuelo, si yo estoy en un nivel de segundo piso o mayor altura. Y luego que, ¿verdad? Sube, que baja o que sube, según como sea, a otros niveles superiores al cual yo estoy. Y luego la tubería puede ser descendente o ascendente, y es el caso que habíamos visto antes, ¿verdad? Este es que la cañería desciende y este es que es ascendente. Entonces, en esos casos, cuando es descendente, llega hasta el medio, y cuando es ascendente, es como si el caño viniera acá abajo y subiera. Y en este caso es como si el caño viniera por encima, o sea, el caño estuviera en primer plano y luego bajara. Esto siempre es en planta. En este caso es en planta en alzado, medidor de agua. Bien. Bueno, hay otros símbolos como es el de bomba elevadora, el de un grupo de presión, el de una bomba centrífuga, en planta y en alzado son diferentes, el de una bomba de pozo, o sea, que está dentro del pozo, o sea, una bomba sumergible, un depósito de reserva,
sea, tienen varios símbolos, miren la norma para ver el PDF y ver los diferentes símbolos. Lo último que vemos es cuáles serían todas las indicaciones, que ya muchas de ellas las vimos, pero algunas las vamos a retomar y otras son nuevas, en los artefactos o en las tuberías. Entonces, dice que hay que numerar los elementos y las cámaras de inspección hay que numerarlas del 1 en adelante. Y la cámara 1 es la cámara de inspección con sifón de conector que conecta, o la primera, o la que está en el límite de propiedad, o la que tiene la salida a el colector. De allí hacia adentro, de mi límite de propiedad privado, a medida que voy avanzando y voy encontrando cámaras de inspección, voy numerando con los siguientes números: 2, 3, 4. En negro el número y el círculo va a corresponderse con el color. Si fuera cámara de inspección que tiene es la red principal o la red primaria, sería el círculo en rojo. Pluviales para las columnas sería en amarillo y ventilación sería en verde. Y si hay columnas y hay varias, ¿verdad?, que se están superponiendo, se enumeran todas, ¿verdad? Cuando son de diferentes flujos, diferentes fluidos, se enumeran todas siempre con el número 1. No es 1 pluvial y después 2 ventilación, sino que si hay una columna de pluvial y una columna de ventilación, se enumeran todas de acuerdo al flujo con el número, con una numeración independiente. Y las cañerías, las tuberías en horizontal, dice que en muchos casos también conviene las principales numerarlas, y a veces también en abastecimiento, si es muy complejo, también conviene numerarlas. Pero esto es desagüe y ventilación. Bueno, luego se indica el material y los materiales de desagüe con las abreviaturas. Lo otro que hay que indicar es el diámetro de la tubería, que se expresa en milímetros y se escribe antes del valor el símbolo phi. Luego hay que identificar el tipo de tubería, entonces la abreviatura L es para pluvial, P es para amoniacal. Ya vimos que era lo que sale el agua de desagüe del inodoro pedestal, las tazas turcas, orinales, ¿verdad?, ingitorios, y B para ventilaciones. O sea que tenemos el número para identificarlas, tenemos la abreviatura que identifica cuál es esa cañería, ¿verdad?, de desagüe o de ventilación, WLPB, y luego tenemos el diámetro, y si son instalaciones suspendidas hay que escribir una S. Y otro dato más es la pendiente, que se expresa en porcentaje, además del material y del tipo de fluido. Otro dato que hay que incorporar es el sentido mediante una flechita. O sea que a esta línea en sentido horizontal, con el grosor, el tipo de línea, el color, hay que escribir todos esos datos y además la flechita con el sentido. Acá vemos un ejemplo, este ejemplo lo trae la norma también como resumen final, por eso se los estoy mostrando, en el cual tenemos acá una cañería principal en la cual no se dibujó la flechita porque se está observando fácilmente que la pendiente es del inodoro a la cámara de inspección, pero podría dibujársele la flechita que indica el sentido siempre es en sentido descendente, en el sentido en que evacúa, en que fluye, ¿verdad?, en que se va ese fluido, desagua ese fluido, y tenemos primero el material, primero siempre el material, polipropileno, PVC, ¿verdad? O sea, acá no tenemos justo ninguna de hormigón para mostrarles, pero podríamos tener H, como vimos antes, ¿verdad? Podríamos tener H, no me acuerdo si es H solo, disculpen que voy a chequear porque no recuerdo si era H solo hormigón.
pero el material se indica siempre en primer lugar, luego, a partir del material, se indica el diámetro, que ahí 110 se expresa en milímetros, y no dice, no dibujaron el phi 110, ¿verdad? Que hubiera sido lo correcto, haber indicado phi 110, sí, tubería de hormigón es solo H. Bueno, entonces tenemos primero siempre el material en todos los casos, luego tenemos el diámetro con phi 110, luego tenemos la pendiente, en este caso entre este punto y este punto habría un 2% de pendiente, y la distancia, que es la cota entre este punto y este punto, que está expresada en metros. Y si fuera, esta es subterránea, si fuera suspendida, ¿verdad? Habría que escribir una S, y si fuera pluvial, habría que escribir doble L, y si fuera amoniacal, se podría escribir P, como en este caso, vieron que pusieron P, que es amoniacal, y B, si fuera ventilación, habría que escribirle B. En este caso, que tenemos el color amarillo para la columna de la pluvial, es la columna 1 de amarillo, porque le corresponde, y el tipo de línea continua, que es lo que corresponde a desagüe de pluvial, es en PVC, es de pluvial LL, el phi es 110, no se indica la pendiente porque es perpendicular a piso, no se indica la altura, tampoco en este caso, ¿verdad? Porque se sabe que se identifica que va a ser la altura de albañilería, del punto donde está la azotea al punto donde va a desaguar. Y con esos datos se estaría entonces completando tanto en corte vertical como en corte horizontal los datos que corresponden a la tubería. O sea que acá vemos, ¿verdad? Los datos, y vemos acá el verde, es un PVC de 110, que es la ventilación que tiene este recorrido a una rejilla de aspiración, ¿verdad? Que está en el límite de predio. Bueno, ¿qué pasa con las cámaras de inspección? En las cámaras de inspección dice CI de cámara de inspección, están numeradas, como dijimos, la que está en el límite de predio, la que es la primera o la última, podríamos decir, de acuerdo a cómo quiéramos hacer el sentido del flujo. Podríamos decir que es la primera porque es la que conecta con colector en el límite del predio, y luego siguen las otras cámaras. Tenemos que tiene la numeración, y tiene también la T, que es cota de tapa, que en este caso vieron que se corresponde con el nivel de piso terminado 0,41, y la tapa, o sea, la parte superior de la tapa, está en el mismo plano que el piso. Luego tenemos la cota de sampeado de entrada y la cota de sampeado de salida. ¿Qué es la cota de sampeado de entrada y la cota de sampeado de salida? Es este punto con respecto a este punto. Y acá tenemos que hay 6 centímetros de diferencia en el recorrido de esta cámara de inspección. O sea que allí, si dudáramos de cuál es la dimensión de la cámara de inspección, con este dato perfectamente podríamos saber cuál es esta dimensión. O sabiendo la dimensión de la cámara de inspección, podemos saber cuál es, ¿verdad?, la entrada y la salida, porque la pendiente interior está dada por la norma. Bien, acá tenemos una ampliación, ¿verdad? Una ampliación de lo que les acabo de mostrar con los símbolos y las conexiones. La norma, vuelvo a mencionar, no establece cuál es la distancia máxima que se puede colocar una cámara de inspección, la conexión entre un inodoro y una cámara de inspección, entre cámaras de inspección. ¿Cuáles estas pendientes? Bueno, eso, ¿cuáles son los diámetros admisibles según los caudales? ¿Cuáles son los materiales que se pueden usar? Eso es parte del diseño, además de dónde se va a ubicar, pero también es parte del diseño porque está normalizado.
cuando hay un cambio de dirección o las distancias máximas que se pueden ubicar. Bueno, esperamos que les haya sido útil este material y terminamos con los códigos de representación de sanitaria en este paneo y reiteramos que tienen toda la norma, van a tener que recurrir a la norma que por ahora está en borrador, pero seguramente no va a tener grandes cambios cuando se establezca la definitiva. Gracias.